¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado electrostática parte 2. Vamos a comenzar analizando la relación que existe entre fuerza y campo eléctrico. Cuando una carga se encuentra dentro de un campo eléctrico, esta carga experimenta una fuerza que le produce el campo eléctrico. Esa fuerza que le produce el campo eléctrico va a tener la misma dirección del campo siempre y cuando la carga sea positiva. Sin embargo, si la carga fuera negativa, la fuerza eléctrica que le produce el campo va a tener dirección opuesta al campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica la puedes calcular multiplicando el valor absoluto de la carga por el campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Cuando tengo dos cargas próximas entre sí, entre ellas existe una energía potencial eléctrica. Esta energía que almacena este sistema de dos cargas se va a calcular como el producto de cargas por la constante de Coulomb sobre la distancia. Esta ecuación nos va a brindar la energía que almacena estas dos cargas eléctricas. Tener en cuenta que la carga se reemplaza con todo y su signo. Quiere decir que si ella es negativa, lo vas a reemplazar como negativo. Si ella es positiva, lo vas a reemplazar como positivo. Reemplazamos las cargas en Coulomb, la constante de Coulomb que es 9 por 10 a la 9, la distancia en metros, el resultado se obtendrá en Joule. Energía potencial eléctrica para un sistema. Si tuviera un sistema de cargas, y yo deseo hallar la energía del sistema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a calcular la energía entre la carga 1 y la carga 2, luego la energía entre la carga 2 y la carga 3, y finalmente la energía entre la carga 1 y la carga 3. Siendo así la energía del sistema la suma de esas tres energías calculadas. Si hubieran más cargas, tendrías pues que seguir calculando las energías de 2 a 2 y al final sumar todas las energías. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo de un agente externo para trasladar una carga desde el infinito hasta el punto P. El trabajo por unidad de carga para trasladar una carga desde el infinito hasta el punto P. Matemáticamente, el potencial que produce una carga en el punto P lo vas a calcular como el producto de la carga por la constante de Coulomb sobre la distancia. Ese va a ser el potencial que produce una carga en el punto P. Ese potencial va a tener unidades de voltio. Voltio será la unidad para el potencial eléctrico. Si tuviera un sistema de cargas y yo deseo el potencial en el punto P, entonces lo que voy a hacer es hallar el potencial que produce la carga 1 en el punto P
luego hallar el potencial que produce la carga 2 en el punto P, luego hallar el potencial que produce la carga 3 en el punto P. Finalmente, voy a sumar los potenciales para poder hallar el potencial en el punto P. Quiere decir que para hallar el potencial en un punto, cuando tengo un sistema de cargas, simplemente va a ser la suma de potenciales. Diferencia de potencial en un campo eléctrico homogéneo. Cuando tengas un campo eléctrico homogéneo, dentro de ese campo eléctrico podemos hallar la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Esa diferencia de potencial lo vamos a calcular multiplicando el campo eléctrico por la distancia, pero esta distancia es la separación entre esta superficie equipotencial y esta superficie equipotencial. Profe, ¿qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es aquella superficie en la cual todos los puntos pertenecientes a la superficie tienen el mismo potencial. Quiere decir que el potencial en el punto A será igual al potencial en el punto D y el potencial en el punto B será igual al potencial en el punto C. Para un campo homogéneo, las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Para un campo homogéneo. Entonces, la distancia que vamos a utilizar para hallar esa diferencia de potencial es la separación entre esas dos superficies equipotenciales. Una observación es notar de que el campo eléctrico siempre está dirigido de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Por lo tanto, el potencial en el punto A será mayor al potencial en el punto B. Y esa diferencia de potencial vas a calcularlo multiplicando el campo por la separación entre las superficies equipotenciales. Trabajo del campo eléctrico. Cuando una carga se traslada desde una posición inicial a una posición final, sobre esta carga pueden actuar muchas fuerzas. Entre todas las fuerzas que actúan sobre la carga, tenemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica realiza un trabajo sobre la carga. El trabajo que realiza esta fuerza eléctrica es el trabajo del campo. El trabajo del campo será el producto de la carga móvil por el potencial inicial menos el potencial final. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B. De esa manera vamos a calcular el trabajo del campo. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que el trabajo del campo no depende de la trayectoria, sino depende del potencial inicial y del potencial final. Trabajo del agente externo. Como ya hemos mencionado, cuando una carga se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, sobre esta carga actúan varias fuerzas. Entre ellas tenemos la fuerza eléctrica, pero cualquier otra fuerza que no sea la fuerza eléctrica es considerada agente externo. Puede ser la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, etc. Cualquier otra fuerza que no sea la fuerza eléctrica se le considera como agente externo.
el trabajo que realiza ese agente externo lo vas a calcular como la variación de la energía cinética menos el trabajo del campo. ¿Quién es la variación de la energía cinética? Es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esa es la variación de la energía cinética. Menos el trabajo del campo, que ya sabemos cómo se calcula. Y de esa manera vas a obtener el trabajo del agente externo. Pero si en algún ejercicio te dicen la carga se traslada lentamente, te están indicando pues de que la carga se traslada a rapidez constante. Y cuando la rapidez es constante, la variación de la energía cinética es cero. Por lo tanto, en ese caso, el trabajo del agente externo será el negativo del trabajo del campo. Problema número 1. El vector E mostrado representa un campo eléctrico homogéneo cuya intensidad es 40 kN por Coulomb. Determina el módulo de la fuerza eléctrica en newton sobre una partícula electrizada con 10 milicoulomb que se coloca en P. En este ejercicio tenemos una carga en el punto P. Esta carga que está fija, cuyo valor es 0,3 microcoulomb, a esa carga ubicada en el punto P, cuyo valor es 10 milicoulomb, le va a producir una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión lo vas a calcular como el producto de cargas, la constante de Coulomb sobre la distancia al cuadrado. Reemplazando las dos cargas, la constante de Coulomb y la distancia al cuadrado, obtenemos que la fuerza eléctrica de repulsión entre esas dos cargas es 300 newton. F1 es 300 newton. Sin embargo, esta carga a su vez está dentro de un campo homogéneo y este campo eléctrico le produce otra fuerza eléctrica, F2. Y esa fuerza eléctrica la vas a calcular multiplicando la carga por el campo. Pero la carga es 10 milicoulomb y el campo es 40 kN por Coulomb. Multiplicamos ambos valores y obtenemos que la fuerza 2 es 400 newton. Claramente está pues que esas dos fuerzas son perpendiculares. Por lo tanto, la fuerza resultante para esta carga será la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 cuadrado. Reemplazando y operando tendríamos que la fuerza eléctrica resultante es de 500 newton. Problema número 2. Del gráfico, la pequeña esfera suspendida contiene una carga eléctrica de menos 20 milicoulomb. Si su masa es de 8 gramos, determine la magnitud del campo eléctrico uniforme en newton por coulomb. El dato que tenemos de esta carga es que su masa es 8 gramos. Con eso podríamos calcular la fuerza de gravedad. El otro dato que tenemos es la carga. Y acá vemos pues que la cuerda forma 53 grados con la horizontal. Si L es 53 grados, aquí también es 53 grados. Aquí tenemos la tensión en la cuerda. Esta es la tensión en la cuerda. La fuerza eléctrica apunta a la izquierda porque la carga es negativa. Siendo la carga negativa, la fuerza que le produce el campo es en el sentido contrario del campo. Y la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Vamos a hallar la tensión en esta cuerda. Esa tensión multiplicada por el seno de 53
que sería la componente vertical de la tensión, será igual a la fuerza de gravedad. Reemplazamos y obtenemos que la tensión es 0,1 newton. Luego, la componente horizontal de esa tensión, que sería T coseno de 53, será igual a la fuerza eléctrica. Igualamos la fuerza eléctrica con T coseno de 53. Reemplazamos y obtenemos que la fuerza eléctrica es 0,06 newton. Una vez obtenido la fuerza eléctrica, sabemos que esa fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo. La fuerza eléctrica es 0,06. La carga es 20 por 10 a la menos 3 y el campo es lo que quiero. De esta ecuación, el campo es 3 newton por coulomb. Problema número 3. Determine la masa de la pequeña esfera metálica con menos 10 microcoulomb, de manera que colocada en el campo eléctrico uniforme de intensidad 4 por 10 a la 5 newton por coulomb, mantenga la posición mostrada. Sobre esa carga actúan tres fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión y la fuerza eléctrica. ¿Por qué la fuerza eléctrica tiene sentido contrario al campo? Porque la carga es negativa. Lo primero que vamos a hacer es hallar esa fuerza eléctrica. Se sabe que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo. La carga es menos 10 microcoulomb y el campo es 4 por 10 a la 5. Obtenemos que la fuerza eléctrica es 4 newton. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta fuerza de gravedad la vas a descomponer en dos, con este ángulo de 37. Una que sea perpendicular a la tensión y otra que sea paralela con la tensión. La componente que es perpendicular con la tensión será igual a la fuerza eléctrica. Por eso vamos a decir que la fuerza de gravedad por el coseno de 37 es la fuerza eléctrica. Reemplazamos toda la información que tenemos y obtenemos que esa fuerza de gravedad es 5 newton. Una vez calculado la fuerza de gravedad, podemos calcular la masa, porque la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Reemplazamos y obtenemos que la masa es 0,5 kilogramos. Problema número 4. Dos partículas cargadas con más 2 milicoulomb y más 7 milicoulomb están separadas 1 metro. Aplicándoles fuerzas externas, lentamente las acercamos hasta que queden separadas 0,4 metros. ¿Qué cantidad de trabajo efectuaron las fuerzas externas sobre las partículas al acercarse entre sí? Para poder resolver este problema, primero vamos a hallar la energía potencial eléctrica cuando las cargas están separadas 1 metro, y luego vamos a hallar la energía potencial eléctrica cuando las cargas están separadas 0,4 metros. Sabemos que la energía potencial eléctrica es el producto de cargas por la constante sobre la distancia. Reemplazamos las cargas, reemplazamos la constante y la distancia. La primera energía cuando están separadas 1 metro es 126 kJ. Hacemos lo mismo, pero ahora con una distancia de 0,4. Y el resultado obtenido es 315 kJ. El trabajo del agente externo cuando una carga se traslada lentamente se puede calcular restando la energía potencial eléctrica final
menos la potencial eléctrica inicial. Esa resta me va a dar el trabajo del agente externo, lo cual me da como resultado 189 kJ. Problema número 5. A partir del gráfico mostrado, determine la energía potencial eléctrica del sistema. Tenemos un sistema de 3 cargas. Como ya hemos mencionado, la energía de un sistema lo puedes calcular primero hallando la energía entre la carga 2Q y menos Q, luego la energía entre la carga menos Q y 3Q, y luego la energía entre la carga 3Q y 2Q. Aquí hemos hallado las energías en el primer caso, en el segundo caso y en el tercer caso. Esta es la energía entre la carga 2Q y menos Q. Esta es la energía entre la carga menos Q y 3Q. Esta es la energía entre la carga 2Q y 3Q. Luego, finalmente, lo que vamos a hacer es sumar todas las energías. Y al sumar todas las energías, obtenemos que la energía del sistema es Q cuadrado constante sobre L. Problema número 6. Una partícula electrizada con 10 microcoulomb se encuentra fija a 1 metro de ella, se suelta otra partícula electrizada con 2 microcoulomb. Determine la energía cinética que presenta luego de recorrer 2 metros. Bueno, esta carga es fija y me vale 10 microcoulomb. Sin embargo, la otra carga es móvil y tiene un valor de 2 microcoulomb. Esta carga la soltamos, parte del reposo está inicialmente a 1 metro de la carga fija, pero luego de recorrer 2 metros adquiere una velocidad, por lo tanto tiene una energía cinética. La energía potencial eléctrica inicial, o sea, cuando se encontraba en la posición A, será pues el producto de cargas por la constante sobre la distancia, siendo la distancia 1 metro. Reemplazamos y obtenemos que la energía potencial eléctrica inicial es 180 milijoule. Luego, cuando esta carga avanza 2 metros, la distancia de separación es 3 metros. Entonces, la energía potencial eléctrica final, que se calcula como el producto de cargas por la constante sobre la distancia, ahora con 3 metros de separación, será de 60 milijoules. Esta es la energía potencial eléctrica final. Vamos a hallar ahora la energía cinética final. Se sabe que el trabajo neto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y el trabajo neto es el trabajo del campo más el trabajo del agente externo. Sin embargo, aquí no hay agente externo que esté realizando trabajo. Por lo tanto, el trabajo neto es únicamente el trabajo del campo. Pero el trabajo del campo se puede calcular restando la energía potencial eléctrica inicial menos la energía potencial eléctrica final. Y eso será igual a la cinética final menos la cinética inicial. Pero como inicialmente parte del reposo no hay cinética inicial, solo sería cinética final, que es justamente la energía cinética que me piden hallar después de recorrer esos 2 metros. Así es que la energía cinética final será la resta de estas dos energías. 60 menos 180. Perdón, 180 menos 60. O sea, 120 milijoules. Problema número 7. Determina el potencial eléctrico asociado a las partículas electrizadas con cargas Q1
y Q2 en el punto P según se muestra en la figura. Como ya sabemos, el potencial eléctrico cuando tengo un sistema de cargas se calcula como la suma de potenciales. Primero vamos a calcular el potencial que produce esta carga en el punto P y luego el potencial que produce esta carga en el punto P. El potencial que produce la carga 1 será pues la carga por la constante sobre la distancia. Y me queda pues 12 voltios. De la misma manera voy a calcular el potencial de esta otra carga, pero esta otra carga es negativa y la distancia es 6. Operando pues obtenemos que el potencial es menos 2,5 voltios. Hallamos ahora el potencial neto en el punto P, que simplemente sería la suma de los potenciales. 12 menos 2,5, 9,5 voltios. Problema número 8. Del gráfico determine el potencial eléctrico en el punto P si el potencial eléctrico en A es de 80 voltios. El potencial en A es 80 voltios, pero se sabe pues que el potencial es la carga por la constante sobre la distancia. Carga constante sobre distancia. Eso es 80 voltios. Y el potencial eléctrico en el punto P es la misma carga por la constante, pero ahora la distancia es 4D. De esta ecuación factorizo un cuarto y carga constante sobre distancia es 80 voltios. Por lo tanto, el potencial en el punto P será de 20 voltios. Problema número 9. Se muestra un grupo de superficies equipotenciales. Determine la cantidad de trabajo que desarrolla el agente externo en trasladar de manera lenta a una esfera electrizada de menos 5 milicoulomb entre A y B. Lo primero que vamos a hacer es hallar el trabajo del campo. Se sabe que el trabajo del campo es igual a la carga móvil por el potencial inicial menos el potencial final. La carga móvil es de menos 5 milicoulomb, el potencial inicial es 50 voltios y el potencial final es menos 30 voltios. Operamos y obtenemos pues que el trabajo del campo es menos 0,4 joule. Luego, el trabajo del agente externo es el negativo del trabajo del campo. Y esto se cumple porque dice el problema que se traslada de manera lenta. Entonces, el trabajo del agente externo será igual a 0,4 joule. Problema número 10. Del gráfico, determine la cantidad de trabajo que desarrolla el campo eléctrico sobre más 2 milicoulomb si es trasladado lentamente por el agente externo desde A hasta B. Me piden pues el trabajo del campo eléctrico y el trabajo del campo es el producto de la carga móvil por el potencial inicial menos el potencial final. La carga móvil es de 2 milicoulomb, el potencial inicial es 5 voltios y el potencial final es 80 voltios. Operando obtenemos pues que el trabajo del campo es menos 150 milijoule. Problema número 11. Se muestra una región de campo eléctrico homogéneo. Si el potencial eléctrico en B es 30 voltios, determine el potencial eléctrico en A. Sabemos pues que dentro de un campo homogéneo, la diferencia de potencial se puede calcular multiplicando el campo por la distancia.
el potencial en A menos el potencial en B, que es la diferencia de potencial, será el producto de 100, que es el campo, por la distancia, que es 0,2 metros, lo cual nos da un resultado de 20 voltios. De esa ecuación, pues ahora podemos hallar el potencial en A, porque el problema manifiesta que el potencial en B es 30 voltios. Entonces, el potencial en A menos 30 voltios es igual a 20 voltios. Así es que el potencial en A será de 50 voltios. Problema número 12. Si el potencial eléctrico en el punto A es de 20 voltios, ¿qué potencial eléctrico existe en el punto B? Se sabe que la intensidad del campo eléctrico es de 20 newton por coulomb. Sabemos pues que la diferencia de potencial entre dos puntos dentro de un campo homogéneo se puede calcular multiplicando el campo por la distancia. La diferencia de potencial será entonces el producto del campo, que es 20, por la distancia, que es 0,4 metros. ¿Por qué uso 0,4 metros y no 50 centímetros? Porque se usa la distancia entre las superficies equipotenciales. De esto obtenemos pues que la diferencia de potencial es 8 voltios. Entonces, hallamos ahora el potencial en el punto A. Como el potencial en B menos el potencial en A, que es 20 voltios, es igual a 8, el potencial en B será pues de 28 voltios.